Resumen de noticias del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. Ofrecen atención corporal, psíquica y espiritual a víctimas de abuso sexual. Si la persona está dispuesta a sanar y camina por un tratamiento integrativo, donde pueda reparar estas tres dimensiones, la sanación es posible. MTRA. Rosa Sapien. En abril del 2016, en el marco del Congreso sobre el Abuso Sexual en el Entorno Escolar, Social y Eclesial, organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac Campus Sur, se anunció la creación del Centro de Atención Reparare, para investigar las causas que propician el abuso sexual en menores, y asesorar a instituciones con las mejores prácticas de prevención. A poco más de un año de aquel anuncio, este centro se encuentra prácticamente listo para cumplir su misión, en un país en el que los delitos sexuales van en ascenso. Y es que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2016 se denunciaron casi 30.000 casos nuevos de posibles delitos sexuales en el país, comparado con las 27.000 denuncias registradas en el 2015. La maestra Rosa Sapien, responsable del proyecto Reparare, explicó que si bien el centro se encuentra todavía en proceso de implementación, ya se trabaja en 3 líneas concretas de acción. Dijo que en México hay muchas campañas de prevención, pero cuando los afectados buscan recibir atención en el sector salud, por desgracia no se cuenta con especialistas en el ámbito terapéutico para poder atenderlos, pues para ello se necesita una capacitación muy específica, y en eso Reparare puede aportar sustantivamente, pues como centro de investigación, genera la posibilidad de diálogo y sinergias con otras instituciones que buscan dar un tratamiento profesional a quienes han sufrido este tipo de agresiones. Prevención y atención. Refirió que la primera línea de acción en la que trabaja Reparare es la prevención y capacitación, a través de jornadas de formación en escuelas, tanto públicas como privadas, en las que se concientiza a los padres de familia, profesores y alumnos sobre las medidas básicas de prevención para evitar el abuso sexual. A nivel institucional, añadió, también hemos tenido sesiones de capacitación a los encargados de ambientes seguros de la red de colegios, Semper Altius, con un enfoque más testimonial, lo cual les ha permitido conocer las secuelas del abuso sexual y cómo debe ser el camino de la reparación. La segunda línea de acción, señaló la especialista, es la atención a víctimas. Actualmente, se trabaja en la implementación de un taller para terapeutas, que iniciará el año que entra, a fin de formar un equipo profesional mediante el modelo de Reparare, el cual es integrativo y terapéutico desde un lugar personalizador, ya que tiene como base una visión completa de la persona. Esto hace la diferencia entre la atención que se pretende brindar desde nuestro centro y la que ya ofrecen otros centros de atención a víctimas. En cuanto a la tercera línea de acción, esta tiene que ver con la capacitación en materia de prevención, detección y atención de personas que trabajan en el ámbito eclesial. Se ha diseñado un taller que se impartirá en un primer momento a los formadores de las escuelas apostólicas de la Legión de Cristo, el cual no toca solo el tema de abuso sexual, sino que también profundiza en la parte afectiva, emocional y sexual de las personas, pues sabemos que la formación es la mejor prevención. La sanación es posible. Para la maestra Rosa Sapien, hoy en día sí es posible sanar completamente tras sufrir un abuso sexual, siempre y cuando la persona se someta a un tratamiento completo, es decir, desde varios ámbitos. Hay tratamientos que se quedan cortos porque no trabajan con áreas que también han sido lastimadas y que requieren atención. El modelo de Reparare quiere ser integral porque trabaja con la dimensión corpórea, psíquica y espiritual de la persona, 3 campos en los que el abuso sexual hace estragos, dijo. En este sentido, habló de la importancia de reconstruir la imagen del propio cuerpo y la valoración del mismo, porque ha sido lastimado. También es importante contactar y resignificar emociones y experiencias que se fueron teniendo, por ejemplo, de culpa o de vergüenza. Para la especialista, la parte espiritual también es fundamental, pues por lo general se da una ruptura con Dios, ya que la persona que ha sufrido las agresiones siente que Dios no la cuidó, porque a veces el abuso sucede con figuras que representan paternidad, cuidado y confianza, como puede ser el padre de familia, el tío o el sacerdote.
Dejó en claro, si la persona está dispuesta a sanar, que es lo más importante, y camina por un tratamiento integrativo, donde pueda reparar estas tres principales dimensiones, la sanación es posible. Sobre el tiempo de recuperación, aseguró que es difícil calcular porque depende de varios elementos, como la incidencia, el tiempo que duró el abuso, la manera en que le afectó, las áreas que fueron dañadas, la personalidad y la historia de la persona, y otros factores familiares que pueden convertirse en una fortaleza o debilidad de cara a la recuperación. Yo he visto recuperaciones breves, incluso en 4 meses, pero había elementos muy favorables. Hay otros casos que duran más tiempo, pero pueden ir en promedio de 6 meses a 2 años, según la experiencia que tengo. Por último, la maestra Rosa Sapien explicó que Reparare ya está en redes sociales y cuenta con la página web www.reparare.com.mx a través de la cual las personas interesadas pueden encontrar artículos de investigación, eventos de interés y entrar en contacto para recibir la ayuda terapéutica necesaria. 2. Ojalá todos fueran así, por Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. En fin, una familia normal, pero muy bonita, muy integrada con la figura serena y madura del papá que nunca relegaba todo a la mamá, sino asumiendo su papel de padre. Ver. En un vuelo reciente, en el asiento delantero al mío, iba un matrimonio con 3 hijos. Uno como de 9 años, muy tranquilo y sin dar mayores preocupaciones, una niña como de 6 años, inquieta y preguntando por todo, y una pequeñita como de 1 año y medio, que no dejaba en paz a sus papás, moviéndose de aquí para allá caprichuda, que todo se le antojaba y nada le gustaba, sin importarle los demás pasajeros. Pero lo que quiero resaltar es la actitud de los papás, serenos, tranquilos, atendiendo a cada uno de los hijos, nada de gritos ni golpes. Y sobre todo la actitud del papá, ayudando en todo a la mamá, cargando a la pequeñita con cariño y ternura, con paciencia y comprensión. Y la niña mediana, accediendo a los gustos de la pequeña. En fin, una familia normal, pero muy bonita, muy integrada con la figura serena y madura del papá que nunca relegaba todo a la mamá, sino asumiendo su papel de padre. En otro vuelo, igual, delante de mí venían el papá con una de las hijas, como de 6 años, y la mamá con otra como de 9 años. Lo que más me sorprendió ver el cariño de las hijas con sus padres, que reflejaba la confianza que estos han generado en ellas. Yo veía de reojo al papá que les trataba con mucho cariño, atento siempre a lo que preguntaban o querían, manifestándoles mucho afecto, que era bien correspondido. Pareciera que iban juntos de vacaciones, con ilusión y armonía. Una de las hijas se comía a besos a su mamá. Y yo pensaba, ojalá así fueran todos los matrimonios. Lamentablemente, en muchos hogares sucede todo lo contrario. Un papá ausente, violento o borracho, una mamá saturada de quehaceres, malhumorada por tantas responsabilidades que le dejan, preocupada por la poca respuesta de sus hijos. Estos no se sienten a gusto en su casa y forman pandillas donde encuentran comprensión y apoyo, o tienen que trabajar desde pequeños, a veces limpiando parabrisas en las esquinas, aunque esté lloviznando. Se te desmorona el alma cuando ves estas escenas que no podemos plenamente remediar. Una moneda sirve de algo, pero el problema familiar es muy profundo. Pensar. El Papa Francisco nos ofreció su exhortación Amoris Laetitia, que recomiendo ampliamente, en primer lugar como una propuesta para las familias cristianas, que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. 5. En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud, algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y superficiales, la ternura. 28. Esa persona que vive con nosotros lo merece todo, ya que posee una dignidad infinita por ser objeto del amor inmenso del Padre. Así brota la ternura capaz de suscitar en el otro el gozo de sentirse amado. Se expresa, en particular, al dirigirse con atención exquisita a los límites del otro, especialmente cuando se presentan de manera evidente. 323.
El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien su ausencia, el hecho de no estar presente. El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a veces en sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso a la familia. Y deja solos a los pequeños y a los jóvenes. La presencia paterna, y por tanto su autoridad, se ve afectada también por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la tecnología de la distracción. 176. Actuar. Cuidemos la familia, es lo más hermoso que tenemos, y lo que más se lamenta cuando no se disfruta de un hogar armonioso y en paz. En especial que el papá sepa combinar su autoridad, siempre necesaria y educadora, con la ternura, la comprensión, la paciencia y el cariño. Que sea capaz de sentarse a dialogar con los hijos, sean pequeños, adolescentes, jóvenes y aún mayores, no en plan de pleito y regaños sistemáticos, sino con apertura, con afecto, con serenidad, ofreciendo criterios humanos y cristianos, que les ayuden a crecer sanos y confiados, con la seguridad de que no están solos y abandonados de la vida, sino con ilusiones y con la confianza de que cuentan con alguien que les ama. Solo así se refleja la familia que Dios quiere. 3. Instituto Mexicano de Doctrina Social lleva el pensamiento social cristiano a la práctica. A través del Tianguis Solidario 2017, dará a conocer el esfuerzo productivo de hermanos migrantes que buscan salir adelante. Este verano, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, INDOSOC, ha organizado el Tianguis Solidario 2017 que tiene como objetivo sensibilizar a sus estudiantes y visitantes sobre el valor del trabajo, tanto de productores mexicanos como de hermanos migrantes de Guatemala, El Salvador y Perú que buscan una vida más digna para sus familias. El responsable del proyecto, Daniel Cuellar, explicó que la iniciativa surgió de la importancia que tiene para el instituto que el pensamiento cristiano se traduzca cada vez más en acciones concretas, por lo que vieron conveniente que tanto el alumnado como la gente que los visita conozcan de primera mano el trabajo de personas, movimientos y colectivos que están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Detalló que en el Tianguis Solidario se podrán adquirir galletas, panes y pasteles, productos elaborados con amaranto, artículos de Islay y Maguey como esponjas, estropajo, jabones, o de tela hechos por ancianos, así como artesanías en madera, textil, alpaca, algodón y piel de El Salvador, Guatemala y Perú. La idea es que la gente vea cómo se puede traducir en la vida cotidiana todo lo que están aprendiendo en las aulas sobre el pensamiento social cristiano, en torno a la solidaridad, el comercio justo, la pobreza, el manejo de la economía, la migración y la ecología, que son los temas que en general se están tratando en los cursos. Señaló que si bien es el primer tianguis solidario que organiza el INDOSOC, no fue complicado contactar a los productores pues el instituto ya cuenta con la Fundación León XIII que se dedica a este tipo de trabajo, también tenemos contacto con algunas casas de migrantes, y el Colegio Sagrado Corazón nos ayudó a contactar a otros productores pues hace poco tuvieron una feria solidaria. Aclaró que con esta iniciativa el instituto no busca impulsar redes de consumo y de producción, pues los colectivos de alguna manera ya cuentan con ellas, pero si el tianguis favorece este tipo de redes, será algo positivo. Lo que más nos interesa es que estas personas den a conocer su trabajo, su conocimiento, su esfuerzo y ese deseo de querer salir adelante después de haber tenido historias complicadas. Tras señalar que es muy importante que los estudiantes sepan que el trabajo no solo tiene que ver con la producción del dinero, sino que tiene un valor intrínseco, recordó que la entrada al Tianguis Solidario es gratuita y que este se llevará a cabo los días miércoles 12 y 19 de julio. Debemos evaluar esta experiencia para mejorarla y que los mismos productores la conozcan a fin de que se pueda repetir el próximo verano, esperando que cada vez sea más grande, concluyó Daniel Cuellar. 4. Cardenal Rivera Carrera, balance de 22 años como arzobispo de México, editorial Desde la Fe. Con este artículo, el semanario Desde la Fe da inicio a una serie de colaboraciones que buscan dar a conocer la labor pastoral del arzobispo de México durante más de 2 décadas.
Hace 22 años, el segundo obispo de Tehuacán, Norberto Rivera Carrera, estaba a punto de tomar posesión como arzobispo primado de México, en sustitución del Card. Ernesto Corripio Ahumada. Le esperaba, sobre todo, un gran reto en materia de nueva evangelización. El segundo sínodo arquidiocesano, realizado 3 años atrás, hablaba de una ciudad agobiada por la pobreza, la marginación y el subdesarrollo, en la que urgía, entre otras cosas, activar la pastoral de la opción por los pobres, y atender las condiciones de los alejados de la fe, muchos de los cuales habían emigrado a otras religiones o sectas. En algunos medios de comunicación se decía que Mons. Norberto Rivera Carrera no era la persona idónea para suceder en el cargo al Card. Corripio Ahumada y asumir los colosales retos que tenía la arquidiócesis capitalina. Sin embargo, el obispo nacido en 1942 en la Purísima Concepción, Durango, hijo de comerciantes, asumió la encomienda y demostró lo contrario. El 26 de julio de 1995, Mons. Norberto Rivera tomó posesión de esta iglesia particular, y puso bajo los cuidados maternales de Santa María de Guadalupe su nuevo ministerio, en el que, desde entonces, ha dado grandes muestras de una dedicación afanosa y fiel por difundir el Evangelio, como padre y sacerdote, como hermano y servidor cercano a los fieles, a quienes ha mostrado compasión y esmero a Cristo, luz de las naciones. Como enormes fueron los retos planteados en el segundo sínodo arquidiocesano, titánica e incansable también ha sido la labor de quien el 18 de enero de 1998 fuera nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Desde su llegada a esta iglesia, el arzobispo Rivera Carrera comenzó a desarrollar una gran labor pastoral que no estuvo exenta de críticas ni de obstáculos, como las reiteradas acusaciones sin fundamento que hasta la actualidad persisten, pero que lejos, muy lejos, han estado y estarán, de detener su celosa misión de guía y pastor. Reconocido por importantísimas obras y acciones al frente de la arquidiócesis, como el rescate de monumentos históricos y religiosos propiedad de la nación, el impulso de comedores y centros de asistencia social, y sus visitas pastorales que lo han mantenido al tanto de los problemas que aquejan a la iglesia que peregrina en la Ciudad de México, el Card. Norberto Rivera Carrera hoy por hoy sigue siendo un pastor ejemplar, tanto en estos como en muchos otros aspectos. A través de Desde la Fe iremos publicando una serie de artículos con el fin de que los lectores conozcan más acerca de su obra, sus convicciones y su celo cristiano, como su amor por la liturgia, su diligente empresa en materia de preservación y organización de documentos históricos eclesiales, su importante trabajo en favor de los migrantes, la fructífera labor que ha realizado con los laicos arquidiocesanos, y su empeño por la formación de sacerdotes, entre otros muchos temas. 5. Anuncian creación de la Academia Mexicana de Teología. Un grupo de teólogos de la República Mexicana se han organizado para crear la Academia Mexicana de Teología. Un grupo de teólogos de la República Mexicana se han organizado para crear la Academia Mexicana de Teología, que contará con el respaldo de la Universidad Pontificia de México y tendrá relación con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Para tal fin, este miércoles han estado sesionando 18 prestigiados teólogos en las instalaciones de la Universidad Pontificia, para sentar las bases de este nuevo organismo, y el jueves 13 de julio, a las 4 en punto horas, quedará formalmente constituido con la asistencia de 24 teólogos de todo el país, entre ellos, una mujer. Lo anterior fue informado por el padre Julián López Amosurrutia, canónico teólogo de la Catedral Metropolitana de México, doctor en teología y quien en su trayectoria profesional ha estado ligado a la academia. Esta iniciativa surgió de los mismos teólogos quienes consideran necesaria la creación de este organismo, en beneficio de la Iglesia mexicana. 6. Atacante del padre Machorro pide ser juzgado como delincuente, no como loco. En una conversación con la diputada Rebeca León, Juan René Silva, interno en el Sebarepsi, habría señalado que estaba plenamente consciente cuando planeó y ejecutó el ataque.
Una nota publicada el 10 de julio en un diario de circulación nacional, dio a conocer que la vicepresidente de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, Rebeca Peralta León, en reciente recorrido por el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, Cebarepsi, tuvo la oportunidad de dialogar con Juan René Silva, el hombre originario de San Luis Potosí que el pasado 15 de mayo atentó contra la vida del P. José Miguel Machorro en la Catedral Metropolitana, hiriéndolo de gravedad con un arma punzocortante. Cabe señalar que tras su sangrienta agresión, Juan René Silva fue trasladado a este centro en virtud de que un juez de control determinó que no se le podía sujetar a un proceso penal, debido a un supuesto padecimiento de un trastorno psicótico, lo que lo colocaba en calidad de inimputable. Sin embargo, de acuerdo con las palabras de la diputada Peralta León, Juan René Silva le afirmó que estaba plenamente consciente cuando planeó y ejecutó el ataque, y no se dijo arrepentido, ya que todo tiene un porqué que pronto dará a conocer. Explica la legisladora que el agresor exige a las autoridades que lo trasladen a un reclusorio y sea juzgado como delincuente, no de la manera en que ahora es juzgado en virtud de que tras su ataque se le diagnosticó un trastorno psicótico. Además de hablar con toda fluidez y estar muy lúcido, señala la diputada, Juan René Silva dijo tener 3 licenciaturas y pidió instrumentos de dibujo y arquitectura, pues desea continuar con sus actividades. La vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa destacó la importancia de los exámenes médicos y psicológicos a los que son sometidos los acusados, pues los resultados influyen de manera directa en la justicia hacia las víctimas, ya que las personas declaradas como inimputables pueden recibir una sentencia mucho menor a la que obtendrían si fueran juzgados como una persona normal. Dijo que ella no es médico o psicólogo como para determinar si Juan René Silva es una persona inimputable, pero a su juicio este presenta todas las características de una persona normal. Me pueden decir que una persona normal no agrede de esa forma. Yo podría decir que, si todas las personas que cometen agresiones u homicidios son consideradas como enfermos mentales, estaríamos hablando de un sinfín de personas enfermas. Resaltó que es urgente que se revisen los protocolos que tienen las autoridades judiciales para determinar la imputabilidad de un acusado, pues los abogados podrían argumentar enfermedades mentales de sus clientes para obtener sentencias menores. 7. Frente a las lluvias, gobierno y párrocos tienen una responsabilidad con los templos. El sacerdote tiene la obligación de buscar los recursos para darle mantenimiento a su iglesia, gestionando con el gobierno hasta que lo logre. P. Hernández Schafler. Sobre la importancia de preservar la riqueza religiosa, arquitectónica y cultural de los templos históricos en la Ciudad de México en esta temporada de lluvias, desde la fe platicó con el padre José Raúl Hernández Schafler, titular de la Comisión de Arte Sacro del Arzobispado de México, quien explica cuál es la responsabilidad del gobierno federal y de los sacerdotes responsables de estos templos. En primer lugar, el padre Hernández Schafler lamentó que muchas veces en estas fechas los templos se ven afectados, ya sea por falta de presupuesto, pero también por falta de interés tanto de las instituciones de gobierno como de algunos sacerdotes, por lo que es necesario crear conciencia de la importancia de realizar labores de mantenimiento de acuerdo con los procedimientos autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para no perder la esencia de cada una de las iglesias y sus obras. Explicó que como institución, la Iglesia trata de mantener siempre una relación lo más cercana posible con las instancias de gobierno para que esto se cumpla, y los templos sigan de pie y útiles para el servicio público, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, en la que también se asienta la responsabilidad, por parte de la Iglesia, en el cuidado y preservación de los inmuebles por el hecho de utilizarlos. Sin embargo, dijo, evidentemente, en muchos casos no contamos con los recursos suficientes para poder llevar a cabo los programas que pide el INAH y la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, DGSMPC, debido a la poca afluencia de fieles en algunos de estos templos.
En este sentido, el P. Hernández Schafler recordó que algunos de estos inmuebles son propiedad de la nación y forman parte del catálogo de monumentos y edificios históricos del INAH y de la DGSMPC de la Secretaría de Cultura, por lo que durante mucho tiempo estas dependencias proporcionaron el mantenimiento adecuado, pero actualmente ya no es así, debido a la falta de presupuesto federal. También reconoció que en algunos casos la falta de mantenimiento llega a darse por la ignorancia de algunos sacerdotes, quienes no se informan del lugar a su cargo y por eso no pueden dimensionar la importancia del recinto, pues conociéndolo, podrían participar en su preservación, motivando a los feligreses y gestionando recursos con las autoridades. Insistió en que cada párroco debe hacerse responsable de la infraestructura inmobiliaria a su cargo, buscando los apoyos externos para realizar el mantenimiento y gestionando con las autoridades de gobierno hasta que esto se logre, lo cual es una tarea casi obligatoria. Reconoció que la falta de interés por el arte sacro y por la conservación de los inmuebles históricos se vive en cualquier diócesis. Lo ideal sería que en cada una hubiera una comisión de arte sacro, apoyada por el obispo, como sucede en algunos estados de la República. Sin embargo, no todos se interesan en la conservación de las obras arquitectónicas o artísticas, lo cual es lamentable. Para finalizar, el P. Hernández Schafler expresó que es necesario abrir los ojos e interesarnos en aquello que los católicos hemos recibido como herencia, para que lo podamos pasar a las siguientes generaciones de una manera puntual y cuidada. 8. Nuestra fe cristiana está cimentada en esa conciencia clara que Jesús tuvo de ser el Hijo de Dios. Homilía del Cardenal Norberto Rivera. 14º Domingo del Tiempo Ordinario. En la luminosa y profunda encíclica Fides et Ratio, S.S. Juan Pablo II, nos hace ver cómo no solo no están reñidas la fe y la razón, sino que fe y razón se ayudan mutuamente, ejerciendo recíprocamente una función crítica y purificadora y también de estímulo para progresar en la búsqueda y en la profundización. Pero definitivamente estamos hablando de dos realidades de naturaleza muy distinta y cada una con sus propias características. Por la razón podemos llegar a elaborar una forma de pensamiento riguroso y a construir así con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos, un saber sistemático, gracias al cual se puede lograr la elaboración de verdaderos sistemas de pensamiento. La fe, por el contrario, es una iniciativa totalmente gratuita, que viene de Dios, el cual ha querido comunicarse con la humanidad para ofrecerle un plan de salvación. Dios, fuente de amor, ha querido darse a conocer, y el conocimiento que el hombre puede alcanzar de Dios, necesita sí de la razón, pero la supera infinitamente. Fue Pascal el que acuñó la frase, el corazón tiene razones que la razón no comprende. La fe es razonable pero no se queda en lo racional. El Evangelio no es una ciencia, sino una creencia, necesitamos de la razón para entenderlo, pero la fe nos lleva a horizontes más amplios que los que nos puede dar la razón. La fe no es cuestión de pura razón, sino de corazón puro, para aceptar lo que Dios nos ha querido revelar. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. Hoy el Evangelio nos ha querido presentar esos secretos de Dios, secretos que el hombre por la fuerza de su razón no puede descubrir y que solo el Espíritu de Dios conoce. Gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Ante este himno de júbilo de Jesús, es fácil que nos sintamos llenos de temor y respeto y que queramos mejor callar ante el misterio. Pero movidos por el mismo espíritu que impulsó a Jesús, acerquémonos a esta página del Evangelio con corazón de niños y con el respeto de Moisés cuando se quitó las sandalias para contemplar la zarza ardiente y aceptemos lo que Jesús nos dice, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cristo Jesús ha querido develarnos el rostro de Dios con su vida y su Evangelio. A lo más a que había llegado la razón humana era a ver a Dios como creador del mundo, como eterno, como infinito. Nos hacía falta Jesús para revelarnos al infinito como Padre del Hijo pródigo, como providencia que cuida hasta de los cabellos de nuestra cabeza.
Ningún filósofo se había atrevido a presentarnos al Omnipotente buscando nuestro amor y libertad, ni al inmenso como invisible huésped de nuestras almas. Pero Jesús no se contenta con descubrirnos la auténtica personalidad de Dios, por lo cual la humanidad nunca le estará suficientemente agradecida. Jesús nos enseña a comunicarnos con Dios nuestro Padre con una confianza inaudita entre sus oyentes que no se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre de Yahvé. Jesús, revelándonos al Padre, nos descubre su propia identidad. Hasta ahora Jesús no había dicho a nadie explícitamente que Él era el Hijo de Dios. No lo habrían entendido. El día en que lo dijera, ese mismo día sería condenado a muerte como sacrílego y blasfemo. Es por esto que su expresión preferida para autonombrarse era, el Hijo del Hombre. Este era el secreto más profundo que ahora comenzaba a revelarse expresamente. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Dichosos los ojos que ven las cosas que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Era necesario que aquellos que lo seguían más estrechamente fueran tomando conciencia de esta filiación divina de Jesús, ya que esta sería el corazón, la verdadera novedad del anuncio que ellos darían al mundo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Por el modo de hablar, los discípulos descubrieron que entre Jesús y el Padre había una relación única, irrepetible, desde siempre, una intimidad y una comunión que ningún hombre jamás la podría conseguir. Nuestra fe cristiana está cimentada en esa conciencia clara que Jesús tuvo de ser el Hijo de Dios. Todo parte de esta certeza auténtica por la cual Cristo se manifestó Hijo de Dios en poder, a partir de la resurrección de los muertos. Él no es solo Cristo, es decir, Mesías, no es solo el Hijo del Hombre, no es solo el más grande de los profetas, es el Hijo de Dios vivo, es la palabra eterna del Padre, es igual a Dios. Entre Él y el Padre hay comunión e identidad total. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Es decir, el Padre se expresó totalmente en esa palabra pronunciada antes de todos los siglos. Ahora podemos comprender la promesa que Jesús nos hace al final del trozo evangélico que hemos escuchado: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera. ¿Qué hombre podría decirles a todos los hombres semejantes palabras? Si alguien se atreviera a decirlas, la historia lo desmentiría, ya que solo Dios puede ser capaz de consolar de verdad a todos los fatigados y oprimidos del mundo. Jesús lo dijo y lo hace. No hay nadie que de verdad vaya a Él, y en Él confíe plenamente su existencia, que no sea consolado, fortalecido y renovado interiormente. Recibamos, domingo tras domingo, y si es posible, día tras día, la palabra de vida, no con un corazón soberbio, creyéndonos sabios y entendidos, sino con un espíritu inteligente, de quien sabe ser humilde y sencillo ante los misterios que Cristo nos quiere revelar. Alimentémonos del pan de vida, mostrándonos hambrientos de aquel en quien el Padre ha puesto sus complacencias y todas las cosas, y jamás nos mostremos satisfechos de nosotros mismos, llenos de nuestro egoísmo, que impide la morada de Dios en nosotros. 9. Llega a México la Virgen de Satanudos, advocación favorita del Papa Francisco. Se le conoce como la santa patrona de los matrimonios e intercesora ante las dificultades conyugales. En Cancún, Quintana Roo, una de las zonas turísticas más importantes de México, se construye el santuario de la Virgen Desatadora de Nudos o Virgen de Satanudos, advocación mariana que el Papa Francisco ha promovido desde que fuera obispo auxiliar de Buenos Aires. Se le conoce como la santa patrona de los matrimonios e intercesora ante las dificultades conyugales. De Alemania al mundo, escala en Argentina. El padre Luis Pablo Garza, quien está a cargo de este santuario, explicó que la advocación de la Virgen de Satanudos es originaria de la ciudad de Augsburgo, en el Estado Libre de Baviera, Alemania. La advocación surgió en el siglo XVII a manera de agradecimiento a una gracia recibida por un matrimonio que se encontraba en una profunda crisis. La pareja fue a rezar, junto con un sacerdote, a la Virgen María para pedirle que los ayudara a salvar su relación.
En aquella época, explica el padre Garza, a los matrimonios se les ataba un listón en las manos, el cual guardaban con mucho cariño como símbolo de su amor. Sin embargo, cada vez que tenían un problema conyugal, la esposa le hacía un nudo a dicho listón. Continúa, para entonces, el listón de aquel matrimonio estaba lleno de nudos. El último día que acudieron a rezar, pidieron la intercesión de la Virgen para sanar su relación. Cuando la pareja vio el listón, cuentan que inexplicablemente este ya no tenía un solo nudo, por lo que entendieron que se trataba de una nueva oportunidad, se reconciliaron, y desde entonces trataron de vivir felices. Con los años tuvieron hijos y nietos, de estos últimos, uno se hizo sacerdote, y tras conocer la historia, mandó a pintar el cuadro de la Virgen María desatadora de nudos. Actualmente esta advocación ha ganado muchos fieles y se ha extendido a varios países, sobre todo por el impulso que le ha dado el Papa Francisco. Recuerda el padre Garza que, siendo obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Jorge Mario Bergoglio viajó a Alemania y conoció la imagen y su historia, le encantó y la llevó a Buenos Aires, difundiéndola a través de estampas, la entronizó en una universidad y luego en una parroquia, misma que más tarde se convirtió en santuario. De ahí comenzó a difundirse por todo el mundo. La providencia la llevó a Cancún. En México, esta advocación mariana la comenzaron a difundir en la capital del país el señor Fernando Represas y su esposa Guadalupe. La conocieron, quedaron encantados, y comenzaron a darla a conocer. Cuando el sacerdote Luis Pablo Garza llegó a trabajar hace 2 años a la prelatura de Cancún, Chetumal, el obispo prelado Pedro Pablo Elizondo, le pidió que colaborara en la construcción de una iglesia, y al consultarlo sobre a quién la iba a consagrar, este respondió sin vacilar, a María Desatadora de Nudos. Hoy se le conoce como el Santuario de María Desatadora de Nudos. Este ha ido creciendo en infraestructura y fieles, y al mismo tiempo han surgido personas en otros estados del país que, por iniciativa propia, difunden la advocación, incluso, en algunas tiendas católicas ya venden la imagen, comentó. Sobre la importancia de que el santuario se haya construido en Cancún, el padre Luis Pablo Garza explicó, la providencia de Dios nos trajo aquí. Cancún es un lugar muy bello, de oportunidades, pero al mismo tiempo, es un lugar donde muchos matrimonios se deshacen, hay mucha gente que se siente sola y necesita el cariño de María. Por otro lado, siendo un lugar tan conocido, también es más fácil que de aquí se difunda a otras partes de la República. El sacerdote destacó que al santuario llegan matrimonios de diferentes estados del país en busca de la Virgen Desatanudos, quienes se enteraron de su existencia gracias a las redes sociales o por recomendación de un amigo. Estamos por abrir un espacio de agradecimientos en el santuario, informó, pues gracias a su intercesión, muchas parejas se han reconciliado, esposos o esposas han vuelto a casa tras resolver sus problemas, incluso, se han dado curaciones inexplicables. Finalmente, explicó que en el santuario se obsequian listones blancos, tal como se hace en Filadelfia, Estados Unidos, y otros países. La gente escribe sus peticiones y las coloca en el listón junto al cuadro. Cada 8 de mes celebramos la misa de la Virgen Desatadora de Nudos para agradecer su intercesión y cariño, aunque la gente puede venir cualquier otro día. También refirió que la construcción aún no termina. Sabemos que la Virgen va haciendo su santuario poco a poco, por el momento es vulnerable a los huracanes, pero esperamos irla edificando conforme al proyecto, que es totalmente ecológico. Acabamos de hacer una capilla al Santísimo y una cafetería, todo es muy rústico, de piedra y madera, pero esperemos que en unos 3 o 4 años pueda estar lista conforme se vayan teniendo recursos, a fin de ofrecer mejores servicios a los fieles y peregrinos. 10. El Vaticano frena abusos litúrgicos en la misa. Que el pan y el vino sean tales. Vatican Insider. Circular de la Congregación para el Culto Divino, es grave usar fruta, azúcar, miel y otras bebidas, las hostias pueden ser sin gluten para los celíacos. Que sean honestos los que las producen. Desde la cerveza en lugar de vino, hasta las hostias consagradas con una espolvoreadita de miel o azúcar para que sepa mejor, hay varios disparates en la celebración de las misas. Pero ahora la Iglesia frena los abusos litúrgicos. Hay que vigilar el origen y la calidad del pan y del vino usados en la celebración.
También hay que revisar la honestidad de los productores y cómo son tratados los productos en los lugares de venta. Hay que evitar que acaben en las estanterías de los supermercados con todo y ofertas especiales. Son algunas de las indicaciones que el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Robert Sarah, da por encargo del Santo Padre Francisco, en una carta a los obispos. El problema es que si hasta ahora la tarea de confeccionar las hostias y el vino para la misa estaba en manos de algunas comunidades religiosas, hoy estos se venden incluso en los supermercados, en otras tiendas y por internet. Y entonces, el cardenal ofrece precisas indicaciones a los religiosos, por ejemplo que se garantice que los productos eucarísticos tengan certificados específicos. El ordinario, subraya el Vaticano, debe recordar a los sacerdotes, en particular a los párrocos y a los rectores de las iglesias, su responsabilidad a la hora de verificar quién provee el pan y el vino para la celebración y la idoneidad de la materia. Después se recuerdan las disposiciones ya establecidas para el pan eucarístico, sobre todo en la forma de las hostias, debe ser panásimo, exclusivamente de trigo y preparado recientemente, para que no haya peligro de descomposición. No se admite añadir azúcar, fruta o miel. Así como tampoco se admiten las hostias completamente sin gluten. En cambio son materia válida, recuerda la circular del dicasterio presidido por el cardenal Sarah, las hostias parcialmente sin gluten y tales que en ellas haya una cantidad de gluten suficiente para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas y sin recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan. Si se puede usar materia eucarística confeccionada con organismos genéticamente modificados. Y no hay que recordar, se supondría que las hostias deben ser confeccionadas por personas que no solamente se distingan por su honestidad, sino que también sean expertas en su preparación y que cuenten con los instrumentos adecuados. El Vaticano frena abusos litúrgicos, prohibidas las hostias sin nada de gluten. El vino nunca puede ser sustituido por otras bebidas, debe ser natural, del fruto de la vid, genuino, no alterado ni mezclado con otras sustancias extrañas, recuerda la circular del culto divino, que también exhorta a tener cuidado con su conservación para que no se convierta en vinagre. Está absolutamente prohibido usar vino cuya autenticidad y origen sean dudosos, la Iglesia exige, de hecho, certeza con respecto a las condiciones necesarias para la validez de los sacramentos. No se admita, además, ningún pretexto a favor de otras bebidas de cualquier tipo, que no constituyen materia válida. Para los sacerdotes que han tenido problemas de alcoholismo, la misa debe ser celebrada con el mosto y no con el vino. En relación con el mosto, el jugo de uva, advierte la circular que debe ser fresco y ser conservado suspendiendo la fermentación mediante procedimientos que no alteren la naturaleza, por ejemplo congelamiento, es materia válida para la Eucaristía. Sarah sugiere que una conferencia episcopal puede encargar a una o más congregaciones religiosas, o a otro ente capaz, que lleve a cabo las revisiones necesarias sobre la producción, conservación y venta del pan y del vino para la Eucaristía en determinado país y en otros países a los que son exportados. Se recomienda además que el pan y el vino destinados a la Eucaristía tengan un trato conveniente en los lugares de venta. Don Claudio Magnoli, nombrado por el Papa consultor de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, además de responsable del servicio para la pastoral litúrgica de la Arquidiócesis de Milán, explica que después del Concilio de Trento hubo, a nivel teórico, una reflexión sobre la oportunidad de seguir utilizando pan y vino en la celebración de la Eucaristía. Efectivamente, en algunas partes del mundo falta la materia prima, a veces se sustituye en pan de trigo con otros tipos de cereales. Después de varias discusiones, la Iglesia ha establecido que no se puede cambiar la materia prima. Reglas claras, indica Magnoli, y no se trata de una imposición, que en los últimos años se hayan registrado algunos abusos es algo objetivo. En Holanda, por ejemplo, resulta que algunos sacerdotes han celebrado la misa con cerveza en lugar de vino. Jesús no dio un mandato absoluto, pero esa era la materia prima de la mesa común y tal debe permanecer. La hostia puede resultar un poco insípida, pero el sabor lo da Jesús, siempre se lo he explicado así a los chicos. Sin considerar los abusos, continúa Magnoli, han también una preocupación preventiva relacionada con quienes producen la materia prima.
Un poco por la crisis de vocaciones entre las monjas, que siempre se han ocupado de la preparación del pan para la Eucaristía, un poco porque en algunas partes del mundo algunos se encomiendan a empresas externas, se ha sentido la necesidad de recordar reglas precisas y correctas. 11. Opinión: violento asesinato de sacerdote de 73 años en la diócesis de Ciudad Nezahualcóyotl por Guillermo Gazzanini Espinosa, CCM. La muerte del padre Luis López Villa viene a enlutar a una diócesis que anhela la paz. El padre Luis López Villa, quien nació el 20 de enero de 1946 en Santiaguillo, Michoacán, fue asesinado de forma brutal y artera al interior de su parroquia, San Isidro Labrador, en Los Reyes, La Paz, Estado de México. El sacerdote, ordenado el 18 de julio de 1985, próximo a cumplir 32 años de ministerio, se convierte en la víctima número 18 de clérigos asesinados durante el presente sexenio. La zona oriente del Estado de México se ha convertido en tierra de nadie cuando vive entre el miedo y zozobra. Región sumida en la pobreza y control de grupos delincuenciales, ha tenido notoriedad por las agresiones cometidas contra mujeres y niñas, además de las desapariciones, robo de infantes, asaltos, amenazas a pequeños empresarios y desplazamientos de familias quienes ya no pueden vivir en Neza. Apenas la tarde del 3 de julio, una madre de 38 años y su hijo de 16 fueron salvajemente torturados y abusados sexualmente para después ser asfixiados y degollados al interior de su domicilio, crimen que no pasa desapercibido por la forma similar como fueron sometidas las víctimas en comparación con la muerte del padre López Villa. Nezahualcóyotl, municipio gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, presumió en 2016 de una reducción drástica en el índice de homicidios y muertes violentas. Sin embargo, la realidad dice otra cosa. 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia, mientras que se reporta, por lo menos, un asesinato cada 24 horas en la demarcación. En 2016, se había denunciado la operación de diversos cárteles del narco quienes librarían una lucha encarnizada por la plaza mexiquense, estratégica por su vecindad con la Ciudad de México. Operan células activas de la familia michoacana, el Cartel del Estado, la empresa Guerreros Unidos, la nueva empresa, los Zetas y Caballeros Templarios. No es desconocido como pequeños comerciantes de las áreas limítrofes entre la Ciudad de México y Ciudad Nezahualcóyotl han sido blanco de extorsiones y levantones, obligando a cerrar cientos de negocios, imperando, además, los giros negros de trata de personas. La muerte del padre Luis López Villa viene a enlutar a una diócesis que anhela la paz. Apenas comenzó la difusión a los fieles de la diócesis para acompañar a su pastor, Mons. Héctor Luis Morales Sánchez, el próximo 23 de julio y caminar por la vida y la paz en familia. Bajo el lema, el respeto a la persona y su dignidad transforma la sociedad, la diócesis de Nezahualcóyotl está convocada para manifestar esa urgencia de paz hasta el estadio Neza 86 y celebrar ahí la Eucaristía presidida por Mons. Morales Sánchez. El luto de la diócesis vendrá a afianzar este deseo porque la sociedad mexiquense y del país entero está agobiada, fatigada y hasta el hartazgo por la falta de compromiso en el combate al crimen, bajo cifras amañadas de las autoridades que afirman que todo va muy bien cuando la realidad es otra. El llamado es enérgico: México huele a muerte y la sangre no deja de correr. Ahora es la de otro sacerdote que no debe quedar simplemente en la estadística de las víctimas de la violencia. Como todos los que han muerto trágicamente, ahora se convierte en el reclamo de un pueblo herido que ya no puede más, que quiere paz y seguridad. Descanse en paz, Padre Luis López Villa. 12. Acapulco necesita volver a la paz. El nuevo arzobispo dio a conocer cómo será su caminar con la nueva porción del pueblo de Dios que se le ha confiado. El pasado 30 de junio, el Papa Francisco nombró al actual obispo de Tapachula, Mons. Leopoldo González González, como nuevo arzobispo de Acapulco, en sustitución de Mons. Carlos Gargias Merlos, quien desde noviembre del 2016 se desempeña como arzobispo de Morelia. En entrevista para la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación Social, CODITACS de Acapulco, el nuevo arzobispo dio a conocer cómo será su caminar con la nueva porción del pueblo de Dios que se le ha confiado.
Mons. González aseguró que, inspirado en La terapia de la esperanza, del Papa Francisco, caminar, mirar, preguntar y escuchar, y con la gracia de Dios, buscará estar presente y contribuir para transformar la realidad que se vive en el estado de Guerrero. El camino se hace al andar, dijo, no hay mejor manera de conocerlo, sino caminando al lado de quienes lo conocen. Esto será lo primero que he de hacer para poder leer y reflexionar el plan y el directorio de pastoral, las directrices y orientaciones que han animado y sostenido el esfuerzo de cada uno de los que han participado en la construcción de la paz. Reconoció que hay un camino que ya se ha trazado y se ha hecho desde la realidad que se vive en esa región del país, que si bien comparte situaciones similares a las que se viven en otros estados, tiene características propias de gozo y sufrimiento, principalmente de opresión por la injusticia, la violencia y el miedo. Consideró que Acapulco y su entorno tienen un rostro muy bello en la casa común, que también ha sufrido de la violencia y que por lo tanto, necesita volver a la paz. Al dirigirse a los acapulqueños, dijo, sé que ustedes me ayudarán a conocer el camino que, llevados de la gracia de Cristo, recorren hacia la paz. Nos animaremos, nos fortaleceremos, discerniremos con la luz del Espíritu Santo la palabra que hemos de decir para orientar y vivir la comunión, para reconocer a Jesús, especialmente en todo aquel que ha sido víctima de la violencia. El nuevo arzobispo explicó que su nombramiento le causó una gran sorpresa, sobre todo por la confianza que el Señor le ha mostrado, para continuar con el propósito de hacerse cercano y llevar esperanza a quienes han sido víctimas de la violencia, para ayudarles a sanar, animar y fortalecer los esfuerzos que se han emprendido por construir las bases sobre las que se asiente la paz en la búsqueda del bien común. Dijo que uno de los puntos más importantes será la conversión personal, porque es en el interior de cada persona donde se toma la decisión de actuar en la justicia, en el respeto, en la solidaridad, de no ser nunca una amenaza para nadie. La conversión es una palabra fuerte e insistente del Señor a quienes recorren caminos de muerte, y han hecho surgir este ambiente de inseguridad y de miedo. A ellos hemos de seguir diciéndoles que el Señor los ama y los llama a recapacitar, a dejar de hacer el mal, a resarcir el daño hecho. Con esa fuerza seguiremos insistiendo cada vez que la pronunciemos. Para finalizar, Mons. Leopoldo González habló de la tristeza que le da separarse de la diócesis de Tapachula, a cuyos habitantes les envió un mensaje de perdón, sobre todo por el bien que dejé de hacer, por las veces que me equivoqué al tomar algunas decisiones, por el trato brusco y la respuesta cortante en algunas ocasiones. No fue que quisiera hacer mal, fue la falta de sabiduría y de no tener en cuenta los límites de la debilidad. Pero también les dejo una palabra de gratitud por tanta bondad que tuvieron conmigo. Agradezco al Señor que me dio la gracia de mirar su rostro, compartir su vida y llevarles conmigo, concluyó en la entrevista.